Uno. Bienvenidos. Tercera conversación desde el Incilio. Conversaciones biebdomadarias con el querido Joe Springer. ¿Cómo estás, Joe? ¿Cómo te va, Otto? Con Estoy mucho gusto contento. de estar aquí en esta tercer round de conversaciones Así. sobre, ¿A cuántas caídas será esto? pues no sé, ahora sí que lo que dé la vida, lo que dé la pandemia, el regreso a la Y la normalidad. pandemia, eso es. Pero yo espero que nos dé para muchos años. Ojalá la pandemia no, pero sí la conversación, ¿no? Oye, pues la Así es, segunda conversación del biebdomadario nos llevó por los temas del monumento, el así es. antimonumento, el no monumento, el monumento al vacío, etcétera. Y esto ya parece un juego de palabras, no lo es. Ahora queremos hablar de un macro monumento, un proyecto que implica muchos aspectos de los cuales Claro, tratar de hablar, de pasear, hacer un ámbito dialógico, que es Chapultepec. por ejemplo, entre muchas otras cosas. Sí, el proyecto Chapultepec es Sí, el proyecto con el que se quiere dar una cara de la cultura, del trabajo cultural en un gobierno que, bueno, pues, tiene unas circunstancias sumamente difíciles. Nuestra intención, pues, lejos de hacer un juicio, podemos hacer un juicio estético, desde luego que sí, pero no vamos a hacer un juicio, vamos a hacer más bien como una historia cultural al respecto. Yo pienso que las historias se fundamentan en las ciudades, como que germina la historia, el relato histórico en las ciudades, a pesar de que pueda haber historia rural, desde luego, pero digamos que la ciudad tiene una germinación donde el relato histórico encuentra acicate y estímulo. Hay novelas en las que la ciudad es la protagonista, pienso en el Ulises de James Joyce, pienso en la ciudad más transparente de Carlos Fuentes o Berlín, Alexanderplatz de Alfred Dublin. Y si la Ciudad de México eligiera una zona en particular para aislarla y hacerla un personaje de largo aliento, ese sería Chapultepec, el Cerro del Chapulín, 25 claro. mil años, querido Joe. 25 Sí, mira, años. Otto, precisamente estuve indagando sobre la historia del cerro de Chapultepec y obviamente tiene una larga data que va desde los aztecas, los famosos baños de Moctezuma y todo esto, ¿no? Pero lo que me llamó la atención fue que en el momento que se decidió edificar ahí un castillo donde habitaran los virreyes, y fue en 1791, el virrey Gálvez pidió autorización a la corona para hacer esta gran obra que iba a ser, sí, iba a convertirse en un palacio, y recibió la autorización. Inmediatamente empezó a desgajar el cerro para hacer la base en la que se iba a construir ese gran palacio. El virrey Gálvez muere un año después y la corona española, ¿sabes lo que hizo? Dijo, vamos a vender eso que construyó, que devastó la obra hasta donde estaba, por 60,000 pesos de aquel entonces, siendo que el virrey ya se había gastado como 300,000 en la obra. Entonces, quiere decir que la historia de Chapultepec como un lugar simbólico, como esto que se ha denominado el centro y el corazón de México, desde siempre fue como muy eh, agitada, como que cada parte del proceso fue llevada a cabo, levantada con grandes esfuerzos y después fue modificada. Entonces, los primeros usos de la construcción de Chapultepec no era todavía un palacio, fue como un archivo, nada más, porque nadie quiso comprarlo, entonces se utilizó como un archivo.
Después se le dio el uso que tuvo durante el siglo XIX, que era un colegio militar. Después volvió a ser una casa imperial con Maximiliano y Carlota. Y fue hasta que llegó Porfirio Díaz, en sus casi 35 años, que devino así ya en un palacio con todos los lujos y comodidades y demás. Entonces, como que la historia de este monumento y de este proyecto ha sido siempre muy atropellada, ¿no? Y fíjate que del mismo modo que relacionamos Dublín con Joyce, la Ciudad de México con Fuentes, Sí, yo creo que también a la Ciudad de México se la relaciona con el gran historiador Gutiérrez Tibón, que escribió este mamotreto magnífico que es la historia del nombre y la fundación de México. Y ok. aquí Gutiérrez Tibón dedica 3 o 4 capítulos muy breves, porque así era su forma de escribir, eran incluso, podrían ser tratadas como cápsulas radiofónicas, Gutiérrez Tibón Ajá, en radio, dedica varios capítulos a Chapultepec en relación a el descubrimiento de Chapultepec, en relación a la toponimia mágica, a la concepción cósmica que habita en los 9 inframundos y cuya entrada es Chapultepec a través de una gruta, el descenso de Quetzalcóatl al Averno a través de Chapultepec y el suicidio de Huémac en Chapultepec. Del mismo modo que Huémac se suicidó en Chapultepec, Moctezuma buscará suicidarse ahí cuando la llegada de Hernán Cortés y cuando interpreta de modo funesto todos los presagios que podemos conocer a través del Códice Durán. Pero lo que quiero decir es esto, dirigir a quienes nos escuchan a este libro, que es una maravilla, Historia del Nombre y la Fundación de México, ajá, y del mismo modo que el cielo raso del castillo de Chapultepec podría ser el punto más alto de Chapultepec, en Chapultepec es la cúpula, por así decirlo, debajo de la cual se hallan los 9 inframundos en la concepción cósmica mesoamericana, porque Gutiérrez Tibón habla de asentamientos humanos hace ajá. 25,000 años. Es decir, estamos hablando mucho antes de la fundación de México Tenochtitlán, ya habían asentamientos Muchísimo mucho antes. antes. Ese Y fue 1325, 1321. exacto, o sea, mucho antes ya habían asentamientos. Eh, Claro. Quetzalcóatl, según la mitología, desciende al inframundo, como descendía Orfeo en la mitología griega. Quetzalcóatl desciende en búsqueda de los huesos de los dioses, a partir de los cuales surgiría una nueva humanidad. Entonces, el simbolismo de Chapultepec es enorme y no solamente de antigua data, sino de una gran profundidad simbólica. Una de las entradas del Sincalco, es decir, el, el lugar de la mansión del maíz, que es el significado del Sincalco, es precisamente Chapultepec. Y cuando Gutiérrez Tibón escribió este libro, quiso introducirse, buscar la entrada al inframundo. Hay, Ah, como se sabe, quien se haya adentrado a la segunda sección de Chapultepec, hay una gruta que es presumiblemente la entrada mitológica del Sincalco. Entonces, no es donde está el cárcamo del río Lerma. no, no, el Cárcamo es otro de los espacios altamente significativos, pero Ajá, es, de hecho, hay que decirlo, el Cárcamo es uno de los continuados esfuerzos que datan de la Nueva España de hacer de Chapultepec un receptáculo de manantiales para proveer a la Ciudad de México de agua. ok. El Cárcamo de Dolores, que es precisamente donde está el mural de integración plástica de Diego Rivera, además una de sus mejores obras, según mi criterio, que es la No es el cárcamo del río Lerma, dijiste el cárcamo de Dolores. así se Ese, le conoce yo, es el Cárcamo de Dolores y era el sistema Lerma, que, ok. al que después viene a unirse el sistema Cutzamala.
ya. pero el Cárcamo de Dolores, que es precisamente donde están Los murales de el Diego Rivera. subacuático de Diego Sí, Rivera, con la escultura de Tlaloc, a la que sí, después vino a unirse la cámara Lambdoma de Ariel Guzic, sí, es precisamente esta, pero es parte de estos esfuerzos de proveer a la Ciudad de México de agua a partir de la recepción de las aguas a través de los cárcamos, las claro. aperturas y cerradas de las puertas Mm, del manto acuífero, ¿no? claro, Eh, entonces es un lugar de una enorme significación. Por eso yo digo, cuando el muy irreverente y muy buen artista Miguel Calderón en el año 2003 recorría las distintas secciones de Chapultepec y a todos los que estaban conviviendo los domingos, todas las familias enormes, claro. compartiendo sándwiches y tortas y chelas en la medida de que pudieran, les pedía que eh, se tiraran al piso como cuerpos caídos de una balacera, hizo un comentario político extraordinario, porque Chapultepec también se volvió el parque del México independiente, el parque de la identificación del ciudadano de la Ciudad de México. De modo que ahí tenemos un lugar tan significativo que, bueno, que el proyecto de la 4T bajo llevado de las riendas por Gabriel Orozco, un artista de sobrada solvencia y reconocimiento, pues no es menuda cosa, ¿no, Joe? Claro. Bueno, yo diría, por ejemplo, efectivamente tiene una carrera muy sólida, pero a excepción de la ballena esta Jonás que está en la biblioteca Vasconcelos, no conozco ninguna otra obra de arte público de Gabriel Orozco o proyecto Es el punto, ¿no? parque, y sí conozco varios diseñadores, arquitectos de parques como Mario Shetland, que ha hecho cosas maravillosas aquí en el Parque Bicentenario, en Azcapotzalco. Pero bueno, yo quiero darle a Gabriel Orozco el beneficio de la duda de si sí se puede hacer algo. Lo que me importa más a mí de este proyecto es que vaya a formar parte, no se lo deseo, pero que vaya a formar parte de una genealogía de proyectos inacabados que hemos visto en la historia reciente y en la historia muy pretérita, ¿no? El mismo Monumento a la Revolución, por ejemplo, Otto, pues era un proyecto que se venía manejando desde el siglo XIX con Porfirio Díaz, se iba a llamar el Palacio Legislativo, ahí van a estar reunidas las dos cámaras, y se inició en 1910, a unos meses antes de que empezara la guerra de la Revolución, el levantamiento de Madero. Se detuvo en 1912 y luego vinieron 2 décadas en las que no se movió ese proyecto. Y fue hasta 1963 cuando este arquitecto, Carlos Obregón Santacilia, retoma el proyecto y le da el cariz que ahora tiene, ¿no? Antes iba a ser un proyecto, era un proyecto porfirista, obviamente los gobiernos postrevolucionarios no lo veían con buenos ojos y hasta que llega este arquitecto, Obregón Santacilia, y le da un carácter de monumento a la Revolución Mexicana, y entonces ya se convierte o se queda nada más este casco que es el que tenemos ahora, que era el centro del Palacio Legislativo, y le da un carácter como cubista mexicanista con las obras de este escultor mexicano dedicadas a los principios de la Revolución Mexicana, y después se convirtió en el mausoleo de los presidentes Carranza, Madero, Lázaro Cárdenas también está ahí, y Elías Calles, ¿no? Eh, digamos que ese proyecto alcanzó a transformarse y quedó un lugar, una explanada pública que ahora tiene también el Museo de la Revolución ahí, de no muy lejana creación, tendrá unos 15 años más o menos que se hizo el Museo de la Revolución, y pues un punto importante también de referencia para la ciudad, ¿no? Porque ahí se generan muchas manifestaciones, es un punto de reunión y bueno, se salvó, digamos, pero
te decía yo no quisiera que el proyecto Chapultepec se quedara como a la mitad, como sucedió, por ejemplo, con el Ujú. aeropuerto de Texcoco, ¿no? Entonces, esa es la parte que me preocupa porque como tú en tu introducción a esta sesión dijiste, pues sí, hay varias como aristas ahí que hay que revisar de estos proyectos para que lleguen a un buen fin, para que no simplemente se conviertan en una buena voluntad o en un proyecto que va a dejar una marca sexenal, sino que también tengan una utilidad pública evidente. Sí, estoy completamente de acuerdo. ¿Qué les parece si en este momento les comparto mi pantalla y A les ver, muestro, ¿qué nos vas a enseñar en tu les pantalla? voy a mostrar esta serie de fotografías que a mí me gustan mucho de Miguel Calderón, Ah, claro. tomadas en Chapultepec, Ok. cuya fuerza plástica me parece que es innegable. Miguel Calderón se ha caracterizado por su gran irreverencia, que compartió con los de su generación, desde luego, Artemio, Joshua Ocon, etcétera, los formadores de la panadería, y que algunos de ellos ya forman parte de la Galería Kulimansuto, que es la más connotada quizás de nuestro país respecto al arte contemporáneo, pero el punto irreverente del uso de la costumbre del jardín público me parece que se vuelve aquí un anti-homenaje, pero también en un momento, estamos en el 2003, cuando Miguel ¿La Calderón, foto del 2003? el 2003, sí, Ah, ok. de hecho, como De es la época de lamentable Fox. y tristísimo decir que algunos años después nos hicimos muy, nos acostumbramos a ver este tipo de fotografías no ficcionadas como es esta fotografía de Miguel Calderón. Claro. No, en los medios de comunicación los veíamos por aquí y por allá como testimonios de las masacres, de la confrontación al narco y de toda esta guerra frontal que ocasionó una cascada de violencia. Aquí estamos unos poco tiempo antes de esta explosión violenta y por lo Ajá. tanto yo recuerdo que el efecto de la fotografía era bastante considerable. Les voy a mostrar Sí, por otra, supuesto. porque es una gran serie, insisto, de 2003, en la Ujú. que Miguel Calderón iba y buscaba la colaboración de la gente que iba a pasear a Chapultepec. Hay algunas otras trabajos de Miguel Calderón con policías, con ámbitos colaborativos en los que pues, la escultura social queda registrado de este modo. Ajá. Podríamos arguir acerca de si la verdadera propuesta monumental que se pueda hacer en Chapultepec en arte contemporáneo serían las fotografías de Miguel Calderón y no esto que muchos podrían acusar de elefante blanco sexenal. En México estamos acostumbrados a estos elefantes blancos, del que el Centro Nacional de las Artes fue claro ejemplo, la Biblioteca Vasconcelos con la ballena Jonás de Gabriel Orozco es otro, y así sucesivamente. Elefantes blancos que han caracterizado a los gobiernos mexicanos, de la cual la 4T pues también ahora parece estar haciéndose eco, insisto, dejado en las riendas, a las manos, en el arbitrio de un artista con probada solvencia, pero como tú bien apuntas, pues hay otros arquitectos, tú señalas a Mario Shetland, ahí está Isaac Broyd también, arquitectos de muchísima solvencia que podrían Bueno, llevar. el mismo Alberto Calach. A ver, el proyecto de proyectos es precisamente Alberto Calach haciendo toda una investigación sobre las diferentes zonas de México, sus riquezas, eh, históricas, como sus riquezas paisajísticas y demás. Yo creo que es evidente y se ha puesto también en los medios que el proyecto
Chapultepec está basado en estudios que ya había realizado Alberto Calach, ¿no? Pero yo, bueno, contestando un poco a tu pregunta esta, diría, el proyecto de Chapultepec lo que pretende es colocar a México como una sede cultural sine qua non en el mundo, porque tanto el presidente como la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, se refirieron a este como el proyecto más grande cultural en todo el mundo. Yo no sé si ellos lo tienen ya medido o cómo, de dónde sacan la afirmación, porque ha habido, y tú lo has visto, nuestros amigos que siguen el arte lo han visto, diferentes intentos en todo el mundo de crear ya sea el edificio más alto, el museo más rutilante. Y bueno, particularmente a mí me interesa uno que fue muy criticado en cierto momento, que fue el Guggenheim de la ciudad de Bilbao, en el País Vasco, al norte de España. Ese proyecto surgió dentro de una ciudad que, digamos, siendo una urbe con una gran producción industrial, fabricación de barcos, estructuras pesadas, etcétera, nadie ubicaba a Bilbao como una urbe que pudiera atraer al turismo. Y fue precisamente el Guggenheim lo que la puso en el mapa. De repente, la franquicia Guggenheim tenía una representación muy importante con un edificio de Frank Gehry que costaba miles o millones de euros. No tengo ahorita el dato, pero lo puedo buscar. Y entonces esto puso a esa ciudad y a la autonomía del País Vasco en un mapa cultural global, ¿no? Porque ya era la época global, fines de los años 90. Y yo me pregunto si esta de alguna manera es la intención del gobierno de la Ciudad de México y del gobierno federal también, que es poner a México en el mapa. Porque una de las críticas que se han hecho también es que, hombre, todos esos recursos se pudieron haber invertido en otra zona del país. E incluso dentro de la misma capital del país hay zonas muy depauperadas, pienso por ejemplo Xochimilco, que merecerían un rescate similar al de Chapultepec y podría colocarse en esa zona que serviría, digamos, a otras alcaldías, a Tláhuac, a Iztapalapa, que están, digamos, más cercanas y son zonas populares, en las cuales un centro cultural, un museo de historia del maíz, bueno, Tláhuac se merecería un museo de la historia del maíz porque sigue siendo una alcaldía donde se cultiva el maíz dentro del Distrito Federal. Sí, Entonces me llama la atención que un gobierno de izquierda seleccione una sección de Chapultepec que evidentemente colinda con las lomas y con varias partes de la zona más rica, incluso los habitantes de las lomas, varios de ellos se han apoderado de jugosas porciones de la sección, de la tercera sección de Chapultepec y de la segunda también. Entonces, ¿por qué seguir invirtiendo ahí? Sí, entiendo la necesidad del rescate ecológico, pero se está hablando también de la construcción de museos, de la reacondicionamiento de los pinos, de una nueva cineteca, de un pabellón de arte mexicano, de una bodega de arte mexicano. ¿Por qué todo eso se tiene que concentrar allí? Hemos sido siempre un país con una historia centralista y esperaríamos que este gobierno rompiera con ese centralismo. ¿Qué tal si esos proyectos se hubieran dividido en 5 y uno se hubiera instalado, qué sé yo, en Pachuca, que no tiene, digamos, un centro cultural que lo identifique, o Toluca, o no sé, en el sureste también, junto al Tren Maya, algo así. Y por eso pregunto, quizás es una pregunta retórica, Otto, ¿cuál fue el objetivo final? ¿Volver a poner la cereza del pastel dentro de la capital en una zona que tiene una mezcla de
clase doble A plus con clase B y clase C. Sí, ¿Por qué ahí? mira, y además con el agregado de que con todo este profundo simbolismo de Chapultepec del que hemos hablado, relato simbólico de 25,000 años, con todo lo que hemos mencionado de la entrada al Sincalco, los suicidios de Huemac, el intento frustrado de Moctezuma, Ajá, el parque, bueno, donde se yergue, donde se tiene en pie el castillo, donde todos los, todos nosotros hemos estado ahí en una agria o añeja infancia, porque tiene esa atmósfera, donde además se gestó, yo diría, el lado A y el lado B de la cultura en México en el año clave del año 64. En ese ajá, 64 recuerda que con unos meses de distancia se inauguró como si fuera un disco de dos lados, primero el Museo de Antropología e Historia y unos meses después el Museo de Arte Moderno. Claro mm, que con esta metáfora de un disco con dos lados, uno sería long play y otro de 78, porque claro, el claro. Museo de Antropología e Historia es gigantesco, es poseedor de muchísimas colecciones y el Museo de Arte Moderno también tiene un problema de bodegas, tú lo sabes muy bien, querido Joe, Mm, pero sus dimensiones son mucho menores. Son obra del mismo arquitecto, Pedro Ramírez Vázquez, y pues son pocos los que dudarían en llamar al Museo de Antropología e Historia su obra maestra, y el Museo de Arte Moderno, pues no una obra menor, pero sin duda, comparativamente, pues se trata de un proyecto de más corto aliento, y pues que sea este su lugar, su enclave de los dos proyectos del México de los años 60, con terrenos cedidos por los dos Adolfos, por Ruiz Cortines y por López Mateos, ajá, sumamente importante para esto. Es como si se echara al aire una moneda que tiene dos lados, el del Museo de Antropología, nuestro pasado milenario y nuestro pues, pasado inmediato del modernismo mexicano, se echa al aire y se toman las manos para apostar por un México contemporáneo con este proyecto de Chapultepec. claro. Estás viendo tú. Bueno, te voy a decir otra cosa también, Otto. Eh, sí, esta apuesta por los museos históricos, tipo el Museo Nacional de Antropología e Historia, Ajá, los museos de arte, tipo el Museo de Arte Moderno que mencionas, pero también el Museo Nacional de Arte, etcétera, ha tenido también su réplica en algunas ciudades del interior de la República y no ha sido muy afortunada. sí, Tenemos el caso de el Museo Internacional del Barroco, abierto hace aproximadamente 5 años, 2015 más o menos. Este museo, bueno, tuvo que cerrar sus puertas. En primer lugar, tenía un financiamiento medio oscuro, nunca quedó claro cuál era, de dónde venían los recursos, pero se sabe que, pues sí, se hizo a través de deuda pública. Entonces, el museo se está pagando a un interés muy alto, cerró sus puertas. Ahora, la última noticia que tenemos es que en el 2019 se dijo que se iba a cambiar la vocación del museo y se iba a ser un museo de arte contemporáneo. Entonces, las colecciones que tenía ese museo además no eran de su propiedad, sino que parte de muchas de ellas provenían de los ricos acervos de otros museos poblanos. Entonces fue un museo que llegó y absorbió las colecciones de esos museos presentados dentro de una arquitectura fenomenal, fantástica, este, pero vemos esa fórmula muy extraña y esa es la fórmula que me gustaría discutir aquí contigo porque me parece que ahí es donde pudiera estar el meollo del asunto. La fórmula es llamar a arquitectos, crear estructuras
arquitectos de renombre que no son, digamos, baratas, que no son improvisaciones, sino que requieren todo un estudio de varios elementos, de la temperatura, la humedad, mantenimiento, etcétera, y luego proveerlos de una colección. Entonces, creo que esto todavía a mí no me ha quedado muy claro cómo se va a hacer, pero creo que el Museo del Barroco nos está poniendo una alerta, es decir, no podemos hacer un proyecto que a los 5 años, cuando termine este gobierno, le caiga a otro gobierno federal y diga, yo no invertí en eso, entonces ahora voy a cambiar los usos de todo esto. Sí, 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 Y sí. por el otro lado están, no sé, el Museo del Mundo Maya en Mérida también, un museo creado con un sistema de financiamiento de deuda pública que se está pagando y que cada mes, cada año, el gobierno del estado de Yucatán tiene que pagar una cantidad de 20 millones, creo que son 20 millones mensuales, para pagar ese museo, que Claro. tampoco tiene obra original o que está hecho de varias, digamos, colecciones de aquí y de allá. Y el último creo que es el Meca de Aguascalientes, que también fue inaugurado justo cuando el gobernador salía de su periodo gubernamental y lo dejó sin dinero, sin presupuesto para ejecución de proyectos. Y ahora tienes ahí un gran museo en las antiguas instalaciones del ferrocarril de Aguascalientes que no tiene presupuestos. Eso es lo que me preocupa a mí. Sí. Se ha visto la factibilidad económica del funcionamiento, porque en última instancia, Otto, podría ser un proyecto muy benéfico para todos los que trabajamos en la cultura, porque obviamente el sector cultural ha sido muy golpeado por la crisis, igual que otros sectores también, pero podría ser si fuera un plan económico bastante bien realizado, podría dar un empleo a 20,000 personas, lo cual no es poca cosa, es una gran empresa, pero entonces que sea una empresa autosuficiente. Claro, claro, claro. Sí, y desde luego no obviar el dificilísimo contexto en el que museos sin asignaciones de recursos están despidiendo a todo el personal, están programando exposiciones en las más difíciles circunstancias y al mismo tiempo se inyecta recursos a un proyecto que no podríamos denominar de otro modo que no fuera faraónico, ¿no? Desde luego es un contexto dificilísimo. Yo llego, pienso, y lo comparto contigo y con quienes nos escuchan, y por cierto, escríbanos aquellas ideas que les vengan a la mente, por favor, compártanosla y aquí nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, en nuestras conversaciones, las citaremos y las desarrollaremos. Pero lo que quiero es regresar a un punto que a mí me parece tan simbólica el relato que podemos hacer de Chapultepec in extenso, que es imposible que ese símbolo no ejerza su poderío en quienes ahora detentan las riendas del gobierno. No puede no actuar como un símbolo onírico que actúa en su forma de pensar, en su concepción y su percepción del mundo. Y por lo tanto, pienso que regreso a la metáfora, son ahí en Chapultepec están las dos caras de la moneda de un proyecto de imagen nacional, la historia milenaria a través del Museo de Antropología y la historia del pasado reciente con el Museo de Arte Moderno. Y en el Museo de Arte Moderno yo adentraría un poco más diciendo que en el 64 eh, el primer director fue Fernando Gamboa, lo recordarás, un Sí, artista claro. él mismo, no de gran talento, pero sí un director de muchas miras, internacionalista, que sabía que el arte mexicano tenía que abrir sus ojos a algo más que la primera y la segunda generación de muralistas. Y en esa cúpula en la que uno puede poner a gritar y a repetir y que te regresa tu voz. Y Claro. nosotros no nos hemos quedado diciendo tonterías ahí para ser replicadas por el eco de la cúpula, pues ahí se volvió una especie de eco
que tenía que extenderse por el país. Y creo que eso está actuando en los que están tomando ahora las decisiones. Está actuando el símbolo de Chapultepec. Esa es mi interpretación. Es tan profundo Chapultepec, su fuerza simbólica, que está actuando. Y por eso no han cambiado de parecer ni de objetivo en dónde debería colocarse ese proyecto sexenal, porque ese es el proyecto sexenal de la 4T, se sabe muy bien, ha sido muy polémico desde, desde que se anunció. Hay una página de internet con todos los detalles del proyecto. Yo invito a que cada uno de los que nos escuchan se adentre y tome sus propias resoluciones acerca de su pertinencia o su impertinencia y que, bueno, vuelquen sus opiniones fundamentadas. Nosotros estamos haciendo esta correlación con los monumentos en nuestra tercera conversación biebdomadaria. No Sí, queremos, queremos más bien la producción del pensamiento claro, crítico. claro. Bueno, a mí como te decía yo, sí me llama mucho la atención que se vayan a destinar este año 3.500 millones de pesos a este proyecto y en total se está hablando de 10.000 millones de pesos, ¿no? Porque considero que sí, esas cantidades, ahora que se terminaron o se estaba discutiendo la terminación de varios fideicomisos, entre ellos varios fideicomisos culturales, parecía un poco contradictorio que a la vez se destinaran estos fondos para construir nuevos museos, para construir una bodega y sobre todo para la renovación ecológica, siendo que, como sabemos, hay varias zonas también de la Ciudad de México que necesitarían un proyecto de renovación, ¿no? Pero fíjate, una cosa curiosa, esta mañana mientras me preparaba para esta plática, me metí a internet a buscar proyectos que, como este caso, fueran proyectos megalomaníacos, enormes, etcétera, y traté de investigar aquellos que no hubieran funcionado y me encontré varios que quisiera compartir con ustedes porque la naturaleza de estos proyectos deja, pues sí, muchas dudas, no solamente sobre el país o sobre la autoridad, sino el cómo se conciben estas ideas. Mira, aquí, por ejemplo, quiero compartirles esta imagen del aeropuerto de Berlín-Brandeburgo. Este aeropuerto dice, si alguien piensa que juntar los términos alemán e incompetente en la misma frase es un oxímoron, aquí está el proyecto del aeropuerto Berlín-Brandeburgo, Willy Brandt, que demuestra que la proverbial eficiencia teutona también le pueden salir grietas. La infraestructura que debía sustituir al sobrecargado aeropuerto de Schönfeld, la capital alemana, acumula más de 8 años de retraso y lleva un sobrecosto de 6.500 millones de euros, el triple de lo inicialmente previsto. Aquí está el aeropuerto, 8 años, Berlín, Alemania, hoy no se ha terminado. Sí, sí, sí. Sí, qué cosa. Entonces dice, bueno, yo sé que mucha gente pensará que el proyecto de Chapultepec no es tan grande ni es tan grande como este, pero hay otros proyectos aquí que me parecen verdaderamente terribles, ¿no? Por ejemplo, en la ciudad de Santiago de Compostela se llama Ciudad de la Cultura. Este sí está más cercano a una imagen del proyecto Chapultepec, aunque son dos cosas muy distintas, a un parque, a una ciudad de la cultura. Y dice así, el que debía ser el gran legado del entonces presidente de la Junta de Galicia, Manuel Fraga, que fue acusado de corrupción también,
se ha convertido en otro agujero de dinero y en un espejo roto donde se refleja la megalomanía, el exceso y la falta de planificación. Eso es lo que me preocupa a mí, la falta de planificación de los años de la burbuja inmobiliaria, o sea, 2008-2009. 2 décadas después de su lanzamiento y tras gastar ya la Junta más de 300 millones de euros, el triple de lo previsto inicialmente, la Ciudad de la Cultura sigue sin haber definido por completo su contenido. En la actualidad, el gobierno regional presidido por Alberto Núñez parece fiar en el futuro del complejo a su reconversión en parte en un parque tecnológico, cediéndolo a algunas instalaciones, de sus instalaciones, empresas y universidades. Entonces, este tipo de proyectos son una como regla en todo el mundo, en este mundo globalizado. Todos quieren hacer grandes obras de este tipo y el problema es ese, que a los contribuyentes les cuesta pagar esos monumentos, esos grandes proyectos mamotréticos 20 o 30 años. Y a los 20 o 30 años resulta que ya hay que tirarlos porque ya no son funcionales, porque ya no hay manera de seguir obteniendo utilidades o de pagar la deuda. Entonces, muchos de estos proyectos son desde un principio económicamente irrealizables. Y eso es lo que yo quisiera dejar como una conclusión aquí de nuestro programa, es cuál es el proyecto económico para que este proyecto Chapultepec funcione y se siga manteniendo por lo menos 50 años y de trabajo y no se convierta en, sí, como decías tú, un elefante blanco que a la distancia de 4 o 5 años cuando termine este gobierno no tienen presupuesto para seguir operando. Sí, 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 sí. Como las ruinas modernas que pinta nuestro querido Antonio Luquín, que nos ve en el video, Ah, claro. ¿cierto? Precisamente así. Me gusta que hayas hecho esta, este subrayado, porque sí, en efecto, todos estos ejemplos que nos has mostrado obedecen a la ineficacia, ineptitud, enorme corrupción, hay que decirlo, de cómo se emprenden estos proyectos megalomaníacos, simbólicos, monumentos en el sentido ceremonioso y autocelebratorio del que hablábamos en nuestra segunda charla biebdomadaria. Por mi parte, para concluir, despedirnos, querido Joe, quiero decirles que cuando ajustamos el tema que queríamos tocar, grandes proyectos en cuya realización se naufraga, pues yo pensé en varias cosas, pensé en proyectos políticos que construyen regímenes muy particulares, pero al final, pues queremos hablar de arte y pues quiero hablar de un artista. Y quiero contarles nada más muy rápido que el poeta, grabador, pintor, visionario, que quería ser más bien recordado como profeta, más que como artista, William Blake, autor las bodas de cielo y del infierno, autor de las canciones de la inocencia y la experiencia, concibió una ciudad de imaginación que nunca fue concretada, era pues irrealizable, solamente se tenía en pie en su imaginación, que era desde luego desbordante. Su ciudad de imaginación se llamaba Golgonusa, que es una palabra inventada por él, que viene de la palabra Golgos, que es cráneo, de ahí el Gólgota. Golgonusa es una ciudad craneal, debe existir solamente en la cabeza para que a partir de esta semilla imaginativa se produzcan otras obras, otras ciudades, perdón. Del mismo modo que hay una ciudad ideal en Jerusalén, que es Sión, del mismo modo que hay una ciudad ideal de México, Tenochtitlán, que es Aztlán, pues del mismo modo debe existir una ciudad de imaginación que produzca a todas las demás. Y esa ciudad es Golgonusa, una ciudad que imaginó William Blake y que para terminar voy a mostrarles eh, en, una, en un diagrama
muy interesante. Ya con esto, les voy a compartir pantalla y con esto terminaremos. Fíjense en esto. Aquí está el diagrama de la ciudad de Golgonúza, con 4 puertas, una ciudad de las artes. Y este no es un diagrama que haya realizado William Blake, porque William Blake se dio la descripción de la ciudad de imaginación solamente a la escritura, no la dibujó. La dibujó pues uno de sus más grandes estudiosos, que es Foster Damon, que Ese no lo podemos ver porque estamos viendo tu pantalla. sí, es cierto. Bueno, el que hizo este diagrama es Foster Damon, uno de los grandes estudiosos que realizó un diccionario de William Blake, un diccionario de símbolos, de conceptos, etcétera, y realizó esto. Yo quiero mostrárselos porque es una ciudad de imaginación, semilla de todas las demás. Entonces pienso que no llevado a un ámbito político, sino artístico, siempre un proyecto irrealizable no es un naufragio, es una posibilidad, es una puerta abierta. Y pues con eso Claro. yo... Bueno, sí, de alguna manera, muchos de estos proyectos llegan a ser, sí, como una especie de utopías, ¿no? Como de lugares que pretendían ser algo que a la mera hora nunca pudo concretarse y tuvieron que, como en el caso del Monumento de la Revolución que comentaba yo hace rato, adaptarse a las circunstancias y ya, ¿no? Pero creo que debiéramos en esta época de crisis económica, crisis de salud, pensar en otro tipo de proyectos que de verdad funcionen no solamente para la cultura, que es un bien muy necesario y que es una herramienta para reconstruir a la sociedad, sino también como un lugar que puede ser autosustentable. Eso me parece fundamental porque ya no estamos en la época priista en la que los proyectos culturales son vistos como dádivas y luego a ver quién puede mm, seguir manteniéndonos, ¿no? Yo creo que ese es mi último comentario al respecto. Muchas gracias, Otto, por estar aquí. Muchas gracias, Joe. Gracias a los que Gracias se a todos. quedaron viéndonos. Por favor, viértanos algún comentario, que Claro. esa es nuestra intención, establecer un diálogo más amplio. Y bueno, pues hasta la próxima conversación del biebdomadario, querido Joe. Igualmente, hasta la próxima, Otto. Cuídate mucho. Chao. Adiós.